No soy de los que recomiendan entrar a la Deep Web por curiosidad ni por diversión. Ni siquiera cuando era más joven me atrevía a explorarla a fondo. Como mucho, me movía entre esos sitios raros donde abundaban teorías conspirativas absurdas, foros abandonados y contenido incómodo que, aunque cuestionable, seguía siendo legal. Todos sabemos que la Deep Web es utilizada para actividades que ninguna persona debería normalizar, pero aún así existe un público con una curiosidad enfermiza por adentrarse en ella. Antes de avanzar, necesito dejar algo claro. Estoy contando esto desde el anonimato. Y no es un capricho. Hay dos motivos de peso. El primero, no quiero que nadie me rastree y me juzgue por el tipo de persona que fui. El segundo, temo que algunas de las personas con las que tuve contacto en aquel entonces sigan activas en los rincones más oscuros de Internet. Hace una década era un joven de 20 años, inseguro, crédulo y dispuesto a sentirme especial, solo por frecuentar zonas prohibidas de la Deep Web. En ese tiempo tomé una decisión terrible. Me involucré con un grupo extremadamente tóxico. Me convencieron de ideas discriminatorias, extremistas. Me manipularon al punto de hacerme creer que debía odiar a otros por su origen o apariencia. Hoy sé lo ridículo que era todo eso, pero cuando eres joven, es difícil escapar de la influencia equivocada. Por eso prefiero mantener mi identidad oculta. No quiero que nadie me rastree ni quienes podrían condenarme por mi pasado, ni peor aún, aquellos con los que solía hablar. Lo que presencié dentro de un foro de la Deep Web es algo que aún me cuesta procesar. Perder la fe en la humanidad es fácil cuando ves de cerca lo que algunos son capaces de hacer. Aquella experiencia me obliga, incluso hoy, a revisar 2 veces las cerraduras antes de dormir. El foro tenía un nombre que jamás repetiré aquí. Para la historia lo llamaré Los Hermanos del Manto, aunque no era su nombre real. Era un espacio lleno de individuos con ideologías extremistas, radicalizadas y completamente distorsionadas. En aquel tiempo, aunque yo compartía algunas de sus ideas más leves, jamás llegué al nivel de locura de la mayoría. El funcionamiento era simple. Siempre hablaban de enemigos, de blancos, de objetivos que según ellos amenazaban sus creencias. Y aunque la mayoría de sus palabras eran en teoría solo eso, palabras llenas de odio, el ambiente se volvía cada vez más oscuro. Lo que empezó como discusiones desagradables terminó transformándose en algo mucho más grave. Algunos comenzaron a presumir acciones reales, otros publicaban datos privados de personas inocentes, rostros, direcciones, trabajos, rutinas diarias, todo obtenido sin permiso. Era una práctica habitual entre ellos. Y lo que me hizo entender el nivel de peligrosidad fue un video que uno de los miembros, un tipo que llamaban Ryder, subió como si fuera una broma. En plena luz del día, había irrumpido en la casa de una persona, sabiendo que no estaría. El video mostraba cómo destruía el lugar, rompiendo muebles, pantallas, espejos, como si fuera un trofeo, como si nada significara consecuencias. Pero Ryder no era el peor. Uno de los miembros, un usuario al que identificaré como Elias, contó que había engañado a un grupo de inmigrantes cerca de la frontera. Les ofreció, según él, ayuda y refugio en una propiedad supuestamente suya. Cuando confiaron en sus palabras, los llevó a un edificio abandonado. Ahí, dijo, sacó un arma. Y lo que ocurrió después, no pienso reproducirlo. Lo peor no fue el crimen. Lo peor fue el orgullo con el que lo narraba. Otro miembro, al que llamaré Marrow, dudó de su historia y le pidió pruebas. Incluso ofreció una recompensa si demostraba que era verdad. Elias no dudó. Subió suficiente material como para convencer a todos, y al final publicó la fotografía de un niño, asegurando que no sabía qué hacer con él, pues había quedado completamente solo. Marrow le respondió que él mismo podía ocuparlo, que podía trasladarlo a otro estado donde conocía gente interesada. En ese punto, algo en mí se quebró. Supe que debía irme. Supe que ese lugar en la Deep Web no era solo un foro, sino un espacio donde las peores personas compartían y celebraban atrocidades. Cerré todo. Me fui. Y entonces hice lo único que podía hacer: reunir capturas, anotaciones, evidencias y entregarlas a la policía. Me reuní con un oficial, revisamos lo que había encontrado, y las autoridades lograron detener tanto a Elias como a varios miembros que habían publicado fotografías y pruebas de otros delitos. Pero tratándose de la Deep Web, nadie puede hacer algo así sin enfrentar consecuencias. A pesar de que algunos miembros del grupo fueron arrestados y procesados,
La experiencia me dejó marcada para siempre. La Deep Web no es solo un espacio de teorías raras o curiosidades, es un espejo de lo más oscuro del ser humano. Aquella vivencia me enseñó que el odio, la manipulación y la violencia pueden coexistir detrás de una pantalla, con personas que se sienten impunes porque creen que nadie los verá. Después de entregar toda la información a la policía, decidí que mi vida debía cambiar. Corté todo contacto con personas de ese tipo. Me alejé de cualquier foro peligroso y aprendí a valorar la seguridad de mi entorno y de quienes me rodean. También comprendí que no basta con ser buen chico si uno ignora lo que sucede a su alrededor. La indiferencia puede ser tan peligrosa como la complicidad. Hoy, años después, sigo reflexionando sobre esa etapa de mi vida. Sé que hice lo correcto al denunciarlo, y espero que la justicia haya servido para proteger al menos a algunas de las víctimas. Pero también sé que la Deep Web sigue allí, accesible para quienes buscan explorar lo prohibido, y que la curiosidad puede convertirse en una trampa mortal si no se tiene cuidado. Esta historia no busca asustar por sensacionalismo, sino dejar una lección clara. Hay lugares en Internet donde la línea entre la realidad y la maldad más pura desaparece. Y lo más importante, nadie está completamente a salvo si el mal cree que puede actuar en la sombra. Si algo puedes llevarte de esto es esto. La seguridad y la conciencia son lo primero. No busques lo prohibido sin entender el riesgo, y siempre denuncia cuando seas testigo de injusticia o crimen. Hablar de la Deep Web siempre ha sido un tema que divide opiniones. Para algunos un territorio prohibido, para otros un refugio oscuro donde todo lo imaginable y lo inimaginable parece posible. Para Brian Méndez, un técnico informático de 27 años, ese mundo no era una curiosidad distante, sino una rutina, un hábito peligroso que, según él mismo confiesa, casi le cuesta la vida. Brian solía perder la noción del tiempo entre foros clandestinos, salas de chat anónimas y mercados sospechosos. Aquella libertad sin control lo atraía como un imán, aunque al mismo tiempo sabía que estaba jugando con fuego. Pero, como él mismo narraría después, nada lo preparó para lo que estaba por ocurrir. Todo cambió la mañana en que se topó con una sala de chat que nunca había visto antes. El sitio no tenía nombre, solo un código extraño en la parte superior que parpadeaba cada cierto tiempo, como si el servidor estuviera vivo. Allí fue donde conoció a Patricia, o al menos así se presentó. Patricia, o Patty, como prefería, parecía diferente al resto de los usuarios habituales de la Deep Web. Era espontánea, ingeniosa y sobre todo atenta. Para Brian, acostumbrado a esconderse detrás de una pantalla y a evitar cualquier interacción social, aquel interés repentino fue un impacto emocional que no esperaba. Ella escuchaba sus historias sobre videojuegos, sus frustraciones con el trabajo y sus inseguridades personales. Él, por primera vez en años, sintió que encajaba con alguien. En esos primeros días, Patricia compartió detalles íntimos sobre su vida. Decía tener problemas de autoestima, especialmente por una condición que le provocaba una pérdida severa de cabello. Se sentía poco atractiva, invisible, según sus propias palabras. Y esas confesiones resonaron profundamente en Brian, quien también cargaba con un historial de aislamiento y una sensación constante de no pertenecer. Las conversaciones se prolongaron durante noches enteras, hasta que ambos decidieron dar un paso que Brian jamás había considerado seguro: verse en persona. La reunión sería en un parque abandonado a las afueras de la ciudad, un sitio solitario, silencioso, casi olvidado. A Brian le pareció perfecto para evitar miradas incómodas. No quería que su torpeza social arruinara su primera cita real. Sin embargo, al llegar, el lugar era mucho más inquietante de lo que imaginaba. El sol se ocultaba detrás de los árboles retorcidos, y la luz rojiza que atravesaba las ramas daba al entorno una sensación surreal, como si el tiempo estuviera suspendido. Se sentó en un banco viejo, oxidado, intentando calmarse, hasta que lo vio. A pocos metros, un hombre mayor, delgado, vestido con ropa demasiado grande para su cuerpo, lo observaba fijamente sin parpadear. Su presencia resultaba perturbadora. Brian trató de ignorarlo, enviando mensajes a Patricia para saber cuánto faltaba. Ella respondió: «Voy caminando, no conseguí taxi, ya casi llego». Pero el anciano seguía allí, inmóvil, clavándole la mirada. Cuando finalmente se levantó y empezó a acercarse,
La inquietud de Brian se transformó en miedo puro. Decidió alejarse del banco, escribiéndole rápido a Patricia que cambiaría de sitio. Llegó a una parada de autobús iluminada por una farola que parpadeaba cada vez que soplaba el viento. Un refugio mínimo, pero suficiente para sentirse a salvo. Hasta que al mirar hacia atrás, vio al anciano parado al otro lado del camino, sonriendo de una forma anormal, casi calculada. Un pensamiento terrible cruzó por su mente. ¿Y si Patricia no era quien decía ser? ¿Y si siempre había estado hablando con ese hombre? Ansioso por confirmar que la chica realmente existía, le pidió su número. Ella tardó unos segundos eternos en responder, pero finalmente lo envió. Brian marcó. El teléfono sonó una vez, dos, hasta que escuchó el tono de llamada sonando allí mismo, en aquella calle vacía. Era imposible. Patricia no estaba. Nadie estaba. Con el corazón acelerado volvió a llamar, y esta vez el sonido era más cercano, justo detrás de él. Brian sintió que el aire se congelaba, giró lentamente, y allí estaba el anciano, agachado detrás del banco de la parada, sosteniendo un teléfono viejo que vibraba en su mano. Su sonrisa era aún más amplia. «Hola, Brian», dijo el hombre con una voz que parecía imitar una dulzura falsa. «Espero que mi cabello esté bien para ti. No quería usar peluca en nuestra primera cita». En ese instante el piso pareció desaparecer bajo los pies de Brian. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se quebró en un solo golpe. Y lo que ocurrió después solo profundizó la pesadilla. El rostro del anciano seguía sonriendo de manera perturbadora mientras Brian retrocedía, instintivamente buscando una salida. Cada paso se sentía como si estuviera nadando en un mar de miedo. El corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho, y el mundo alrededor parecía haberse detenido. La calle, vacía y silenciosa, ahora parecía un escenario construido para su desesperación. Las palabras del hombre resonaban en su mente. «Espero que mi cabello esté bien para ti». Era imposible que fuera Patricia. Todo indicaba que él había estado fingiendo ser ella desde el inicio, manipulando cada conversación, cada risa, cada confesión. Brian sintió un frío recorrer su columna. El traidor no era un extraño en la Deep Web. Era el monstruo detrás de la máscara de la chica que él creía conocer. Sin pensarlo, lanzó un golpe al anciano. El impacto resonó en el aire mientras el hombre retrocedía tambaleante, su nariz sangrando. Brian no esperó a ver qué haría después. Corría como si la vida misma dependiera de ello, esquivando los árboles y los bancos del parque, sin dejar de escuchar detrás de él la voz que imitaba a Patricia, que gritaba con tono desconsolado y malicioso. «Brian, pensé que eras diferente. Te amaba». Llegó finalmente a su departamento cerrando la puerta tras de sí. La seguridad aparente del espacio cerrado no logró calmarlo. Sus manos temblaban y su respiración era rápida y errática. Se sentó frente a la computadora tratando de procesar lo sucedido, mientras el recuerdo de cada mensaje, cada risa y cada palabra de Patricia se mezclaba con el horror de la verdad. Nunca existió. A la mañana siguiente, Brian comprendió que la experiencia había cambiado su visión del mundo digital. Lo que antes consideraba entretenimiento o curiosidad inofensiva, ahora se mostraba como un territorio lleno de trampas y peligros reales. La Deep Web no era solo un escondite para teorías conspirativas o mercados clandestinos. Era un espacio donde se cruzaban límites que el sentido común jamás debería permitir. En los días que siguieron, Brian recordó con claridad las horas que había pasado navegando por foros de conspiraciones, mercados oscuros y servicios ilegales. En aquel universo virtual, cualquier cosa parecía posible, desde objetos alienígenas hasta ventas ilícitas de sustancias o documentos. La emoción de lo prohibido se mezclaba con el riesgo real de enfrentarse a criminales sofisticados. Cada clic podía llevarte a un lugar del que no habría regreso. Fue entonces cuando descubrió un anuncio que lo paralizó por completo. Prometía acceso a menores y documentos falsificados. La descripción era aterradora. No era un juego. No era ficción. Cada palabra parecía diseñada para atrapar a alguien curioso e inexperto. Brian, en un momento de imprudencia, decidió responder, solo para comprobar la magnitud del peligro. Lo que recibió lo dejó helado. Imágenes de un niño, aparentemente inocente, retratado en un sótano.
La realidad superaba cualquier pesadilla que pudiera imaginar. El terror que sintió fue inmediato. Su adrenalina se mezcló con náuseas y miedo profundo. No era solo un contacto sospechoso. Estaba frente a un criminal dispuesto a cruzar todos los límites. En ese instante comprendió que la Deep Web no era un lugar de juegos. Era un territorio donde la línea entre curiosidad y crimen se borraba peligrosamente. Brian tomó una decisión crítica: recopilar toda la información y enviarla a las autoridades de manera anónima. Sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle caro, pero también entendía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras revisaba los mensajes y los archivos, un escalofrío lo recorrió. Todo indicaba que estaba tratando con alguien extremadamente calculador, capaz de manipular, engañar y sembrar miedo. La paranoia se instaló en su mente, y cada sonido, cada sombra, parecía una amenaza. Lo que antes era diversión ahora era un recordatorio de que el mundo virtual puede ser más oscuro y aterrador que cualquier escenario real. Brian cerró su computadora y respiró hondo. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también que su vida ya no sería la misma. La experiencia con Patricia, o más bien con el anciano que la suplantaba, le había enseñado que la Deep Web era un terreno donde la confianza no existía y donde las apariencias podían engañar de manera letal. Tras aquel encuentro aterrador, Brian Méndez comprendió que su curiosidad en la Deep Web había cruzado un límite que jamás debería haberse acercado. Lo que antes eran juegos de exploración clandestina y charlas nocturnas, ahora se convertía en un territorio donde cualquier error podía volverse mortal. A pesar del miedo, no podía ignorar lo que había visto. Las imágenes del niño y la evidencia de mercados ilegales en línea lo perseguían con cada pestañeo. Decidió recopilar toda la información y enviarla a las autoridades, de forma anónima, temiendo que cualquier descuido lo expusiera ante criminales que operaban en la más absoluta clandestinidad. El teléfono, la computadora, los chats, todo se convirtió en un archivo de pruebas y miedo. Pero Brian también sabía que su seguridad dependía de limpiar cada rastro. La paranoia no era exageración. En la Deep Web la información fluye más rápido de lo que uno cree. Así que borró cuentas, eliminó historiales y se deshizo de todo lo relacionado con aquella sala de chat que lo había atrapado en la ilusión de Patricia. Fue un proceso que le dejó agotado física y emocionalmente, pero necesario para sobrevivir. Lo que siguió después fue un cambio radical. Brian dejó de explorar los rincones más oscuros de Internet. La fascinación por conspiraciones, objetos raros y mercados clandestinos quedó atrás. La experiencia con Patricia, y con el hombre que la suplantaba, había dejado una marca indeleble. Nunca más volvería a subestimar el peligro que se esconde tras una pantalla. Sin embargo, la lección más dura fue personal. Brian reflexionó sobre cómo había confiado, cómo su aislamiento y necesidad de conexión lo hicieron vulnerable. Comprendió que, en la vida y en la red, no todo es lo que parece, y que incluso las situaciones más inocentes pueden esconder riesgos inimaginables. Pasaron semanas, y, poco a poco, la vida cotidiana lo absorbió. Brian retomó su trabajo en tecnología, evitó los foros clandestinos y redujo al mínimo cualquier interacción con la Deep Web. La paranoia se convirtió en precaución, la curiosidad en respeto por los límites. Aunque nunca supo exactamente qué pasó con el niño ni con el criminal detrás de Patricia, sentía un alivio silencioso al saber que había actuado. Había denunciado, protegido y sobrevivido. En sus propias palabras, ahora era una persona distinta. Ya no formaba parte de aquel mundo oscuro y peligroso, ni tampoco buscaba validación en conversaciones virtuales con desconocidos. Había aprendido que algunas curiosidades son trampas disfrazadas de aventura, y que la seguridad, tanto propia como ajena, siempre debe ser la prioridad. La historia de Brian Méndez es un recordatorio sombrío de la Deep Web, un lugar donde la curiosidad puede convertirse en obsesión, donde los límites éticos se difuminan, y donde lo que parece inofensivo puede esconder la más oscura de las realidades. Es una advertencia para cualquiera que se aventure allí. Nunca sabes quién está realmente al otro lado de la pantalla, ni qué intenciones tiene. La línea entre lo real y lo ficticio puede desaparecer en un parpadeo, y a veces, las consecuencias son irreversibles. Brian nunca volvió a ser el mismo. Aprendió por las malas que la oscuridad de Internet no solo está en los sitios que visitas, sino también en las personas que crees conocer.
Nunca pensé que aquella noche sería diferente de cualquier otra. De hecho, parecía que iba a ser una velada tranquila. Mi hijo había salido a pasar el fin de semana con su abuela, y yo me encontraba sola en casa, solo con Tim, mi gran danés. Siempre me gustaba disfrutar de esos momentos de soledad, donde podía desconectarme del mundo y relajarme, aunque desde que me convertí en madre y su padre desapareció de nuestras vidas, esos instantes se habían vuelto cada vez más raros. Esa noche hice mi café, bien cargado, tal como me gusta, y me acomodé en el sofá lista para ver una película. Tim, como siempre, se acurrucó a mi lado. Sentía como el cansancio me atrapaba lentamente, cuando un ruido seco me sobresaltó. Algo golpeó la ventana de la cocina. No fue un sonido muy fuerte, pero suficiente para que mi corazón diera un brinco. Tim se levantó de inmediato con los músculos tensos y corrió hacia la cocina. Traté de convencerme de que no era nada, tal vez solo el viento, pero la inquietud se instaló en mí con rapidez. Al llegar a la cocina, Tim estaba junto a la puerta trasera, ladrando con una intensidad que no le había visto antes. Miré hacia el jardín. Todo parecía oscuro y en silencio, nada fuera de lo común. Sin embargo, él no se calmaba. Decidí abrir la puerta. Tal vez si le mostraba que no había nada, se relajaría. Pero justo en ese momento, Tim salió disparado hacia los arbustos junto a la cerca, ladrando como un animal que percibe un peligro invisible. Lo llamé, pero estaba en su propio mundo. Nunca lo había visto tan agresivo. Mi miedo creció con cada segundo. Di un paso hacia afuera, tratando de ver qué podía haber provocado su reacción cuando todo se detuvo de repente. Tim se quedó quieto, como congelado. Y entonces, sentí un tirón violento en la nuca y caí al suelo. Antes de poder gritar, un pañuelo húmedo se presionó contra mi rostro. Luché, pero mi cuerpo empezó a ceder y el mundo se apagó. Desperté aturdida, con un dolor sordo en la cabeza. Mi respiración era irregular, y mis sentidos intentaban comprender el espacio donde estaba. Todo era frío, húmedo y oscuro. Intenté moverme y descubrí con horror que mis manos estaban atadas detrás de la espalda y mis pies inmovilizados. Apenas podía incorporarme. Una bombilla colgante iluminaba débilmente la habitación, parpadeando cada pocos segundos. Al mirar más atentamente reconocí el lugar, mi propio sótano, pero algo estaba completamente fuera de lugar. Las paredes estaban pintadas de gris, algo que yo jamás había hecho, y había objetos que no reconocía en ningún rincón. No estaba sola. 3 hombres enmascarados me observaban. Uno sostenía una cámara apuntándome directamente, otro permanecía sentado en silencio, y el tercero, el más alto, balanceaba un cinturón de cuero con una sonrisa torcida. «No me gusta perder el tiempo, solo escucha y no digas nada», dijo el del cinturón con voz seca. ¿Entendido? Quise gritar, levantarme, correr, cualquier cosa, pero conocía mi sótano y sabía que no había escapatoria. Lo único que podía hacer era obedecer. «¿Eres lista?», continuó el hombre, «pero esto será más complicado. No estamos aquí para matarte, al menos no todavía. Estás en un juego de la Deep Web. Te eligieron como protagonista. Tu vida depende de lo que hagas y digas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tengo que hacer para sobrevivir?», pregunté tratando de mantener la calma. «Convencer a tu audiencia», respondió mientras señalaba a la cámara. «Cada pocos minutos habrá una votación. Ellos decidirán si seguir, detenerse o acabar contigo». Antes de que pudiera reaccionar, el tipo del cinturón se acercó y me golpeó la espalda. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo y mis gritos se mezclaron con los ladridos desesperados de Tim, que arañaba la puerta con fuerza. Sentí que todo estaba perdido, pero de alguna manera, ese ladrido se convirtió en un hilo de esperanza que todavía sostenía mi voluntad de sobrevivir. El hombre que sostenía la cámara hizo un gesto con la cabeza y de inmediato comenzó a ajustarla, como si estuviera preparando una transmisión en vivo. El otro, el que permanecía sentado en silencio, abrió una laptop que hasta ese momento no había notado. Sus dedos se movieron con rapidez sobre el teclado, como si ya hubiera hecho esto muchas veces. Yo seguía tratando de controlar mi respiración. Cada movimiento me recordaba que tenía las manos atadas, los pies inmovilizados y el cuerpo tenso por el miedo. «Cuando dé la señal», dijo el que parecía ser el líder, «empezará el juego, no intentes nada, no llores demasiado. A la audiencia no le gusta cuando te muestras débil desde el inicio. Lo arruina». Esa frase me heló la sangre. ¿Qué clase de gente podía disfrutar de algo así?
La bombilla parpadeó una vez más y el hombre de la cámara levantó la mano. «Listo», murmuró. «Estamos en directo». Sentí cómo mi estómago se desplomaba. Ese instante marcó el verdadero inicio del infierno. El líder dio un paso hacia mí y levantó el cinturón. El primer golpe me llegó sin aviso. Un sonido seco, un ardor punzante, un grito que no pude contener. La cámara lo capturaba todo. Lo sabía. Pude sentir la presencia invisible de cientos, tal vez miles de ojos detrás de una pantalla. Golpe tras golpe, mi respiración se rompía. Intentaba no desmayarme, pero cada azote me arrancaba un pedazo de fuerza. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el hombre de la laptop levantara la mano para indicar la primera votación. 30 segundos para decir por qué deberías vivir, dijo con una frialdad imposible de describir. Mi mente estaba nublada por el dolor, pero sabía que debía hablar. «Por favor, déjenme ir», susurré luchando por mantener la voz firme. «Soy madre, mi hijo me necesita. Solo estamos él y yo. No puede quedarse solo». Lo dije con toda la honestidad que pude, con toda la desesperación que tenía atrapada en el pecho. Pero las máscaras de esos hombres no se movieron ni un milímetro. Ni piedad, ni duda. «Tiempo», anunció el de la laptop. Pasaron unos segundos eternos. «Resultados de la audiencia», leyó el camarógrafo. 49% tortura, 45% muerte, 6% liberación. Una sentencia disfrazada de estadística. El líder dejó caer el cinturón y sin siquiera mirarme se acercó a una mesa. Tomó un cuchillo. Mi respiración se quebró. «No, por favor», rogué. Pero él ya estaba a mi lado. Me tomó la mano y la apoyó firmemente contra la mesa. No hubo pausa. No hubo advertencia. Solo un movimiento seco. No sentí dolor al principio. Fue como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de ocurrir. Pero luego llegó. Una ola abrasadora, brutal, imposible de contener. Ni siquiera recuerdo mis propios gritos. Todo se volvió una niebla roja y confusa. El segundo corte llegó incluso más rápido, y luego otro, y otro, hasta que mi mente dejó de intentar contar. Para cuando me desaté de esa bruma de dolor, mi mano izquierda ya no tenía dedos. Quise vomitar, quise que todo terminara, quise desmayarme, pero ni siquiera eso me concedieron. En ese momento escuché algo que perforó el aire, los ladridos desesperados de Tim, arañando con fuerza la puerta del sótano. Mi corazón se encogió. «Manda a callar a ese perro», ordenó el líder. El hombre de la cámara se levantó con intención de ir hacia la puerta. No, por favor», supliqué, sintiendo cómo el terror se mezclaba con una última chispa de esperanza. «Él no les hará daño, solo está asustado. Déjenlo. Por favor, no le hagan nada». Pero ellos no me escuchaban, solo intercambiaban miradas, atentos a algo en la laptop. «La votación final empieza ahora», dijo el de la silla sin emoción alguna. Yo no podía pensar en otra cosa que en Tim. No en mí, no en la sangre, no en el dolor, solo en él. Los hombres se agruparon alrededor de la pantalla. El líder cruzó los brazos. El camarógrafo ajustó el micrófono. Y yo intentaba respirar, sabiendo que lo que ocurriera en los próximos segundos decidiría si viviría o moriría. Mis piernas temblaban, mi visión se nublaba, y aún así, escuché cada palabra que salió de sus labios cuando terminaron de leer los resultados. Esta vez, la audiencia decidió otra cosa. Su voz sonaba diferente, sorprendida, como si ni siquiera ellos esperaran lo que acababa de ocurrir, y en ese instante, por primera vez en toda la noche, sentí que algo estaba a punto de cambiar. El hombre frente a la laptop entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de confirmar algo que no podía creer. Luego repitió en voz alta, con un tono casi burlón: 65% liberación. ¿Liberación?, susurró el camarógrafo sorprendido. Sí, por una sola razón, añadió el líder girando su máscara hacia mí. Tu perro. A la gente le importa más él que tú. No supe cómo reaccionar. Estaba temblando por el dolor, por la pérdida, por el miedo, pero sobre todo por la confusión. No entendía cómo un grupo de desconocidos, conectados desde algún rincón oscuro de la Deep Web, podían haber decidido repentinamente que debía vivir. El líder se acercó sosteniendo un pañuelo empapado en ese olor químico penetrante. Esta vez no luché. Estaba tan agotada que apenas pude susurrar.
Por favor, no le hagan daño a Tim. Lo último que escuché fue su voz, fría e indiferente. Cómprale la mejor comida. Ese animal te acaba de salvar la vida. Y el mundo se volvió negro. Cuando desperté, creí que seguía atrapada en ese sótano. Pero no. Estaba en mi cama, en mi habitación, con una manta sobre el cuerpo y un silencio que me envolvía por completo. Por un instante pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando intenté apoyarme con la mano izquierda, un dolor punzante me devolvió a la realidad. Miré a un lado, y ahí estaban, mis propios dedos dentro de un frasco. El terror me dejó sin aliento. Me forcé a levantarme, mareada, y recorrí la casa buscando desesperadamente a Tim. Lo encontré en la cocina, acostado en su cama, moviendo la cola apenas me vio. Me arrodillé como pude y lo abracé tan fuerte que me dolió todo el cuerpo. Él estaba vivo, y gracias a él yo también. Tardé varios minutos en reunir valor para llamar a la policía. Cuando llegaron, les conté todo. Cada detalle, cada sombra, cada palabra. Ellos inspeccionaron cada rincón de la casa, incluido el sótano, pero no había nada, ni cámaras, ni manchas, ni herramientas, ni rastros de los tipos que me habían secuestrado. Era como si nunca hubieran estado ahí. El oficial que tomó mi declaración me miró con una mezcla de compasión y duda. Anotó, asentó, hizo preguntas, pero la falta de pruebas convirtió mi relato en una simple denuncia sin rumbo. Me llevaron al hospital. Me limpiaron las heridas. Me pusieron vendajes. Me preguntaron una y otra vez si recordaba rostros, voces, nombres. No, nada. Solo máscaras y oscuridad. Cuando volví a casa al día siguiente, Tim volvió a recibirme con la misma lealtad de siempre. Me senté en el sofá, él se apoyó en mis piernas, y por primera vez desde aquella noche, me permití romperme por completo. El silencio de la casa pesaba, mi mano vendada ardía, y la pregunta que me taladraba la mente era simple pero devastadora: ¿por qué me dejaron vivir? No por mí, no por mi hijo, no por compasión, sino porque un perro había despertado más empatía en un público enfermo que yo misma. Ese pensamiento me destruyó. Me quitó una parte de mí que no he podido recuperar. Algo dentro se quebró al comprender que para esas personas, la vida humana era un espectáculo, y nada más. Mi hijo llegó horas después. Al ver mis vendajes se asustó. Le dije que había tenido un accidente en la cocina. Es un niño. Me creyó sin dudar. Lo abracé con todo lo que me quedaba. No tuve el valor de contarle la verdad. Me gustaría decir que con el tiempo aprendí a superarlo, pero estaría mintiendo. A veces despierto en la madrugada escuchando golpes en la ventana que no existen. A veces siento que estoy de vuelta en ese sótano, aunque esté en mi sala. A veces sueño que vuelven por mí, pero esta vez no hay votación. Sigo avanzando como puedo. Con mi hijo, con Tim, que se ha convertido en mi sombra protectora, paso a paso, reconstruyendo algo que todavía no sé si puede recomponerse por completo. Pero hay algo que tengo claro. Esa noche cambió mi vida para siempre. Y aunque sigo buscando la manera de sanar, todavía no sé si algún día volveré a sentirme segura en mi propia casa, ni si esa transmisión, esa macabra audiencia dejó realmente de observarme. Porque a veces, cuando todo está en silencio, tengo la sensación de que aún me miran, y que solo están esperando que vuelva a estar sola. Nunca pensé que la Deep Web pudiera salirse de control. Para la mayoría es un tabú, un lugar al que nadie quiere acercarse. Pero para mí era casi un pasatiempo, algo que hacía cuando estaba aburrido y no tenía nada mejor que hacer. Pasaba horas ahí, navegando entre páginas raras viendo contenido que no mucha gente se atrevería siquiera a abrir. Creía conocer el terreno, saber qué evitar y en qué confiar, y quizá ese fue mi error, creer que nada podía sorprenderme. Aquella noche estaba en mi casa con dos amigos, Marco y León, y la verdad es que estábamos muertos de aburrimiento. Pasaba de medianoche, solo la luz del monitor iluminaba la sala y, sin pensarlo demasiado, les dije que podíamos entrar un rato a la Deep Web, solo para ver qué encontrábamos. Ellos dudaron desde el primer segundo. Ya sabes, los rumores, las historias, todo eso que hace que la gente ni siquiera quiera pronunciar esas dos palabras. Pero los convencí diciendo que no íbamos a ver nada extremo. Después de un rato buscando tonterías, me topé con un enlace del que había escuchado hablar hacía tiempo. Supuestamente era un juego,
No explicaban mucho, solo que era diferente. Sin consultar con nadie hice clic, pero no me llevó a ninguna página. En su lugar empezó a descargarse un archivo pequeño, sin nombre claro. Ahí me entró la primera punzada de alarma. Lo pasé por el antivirus y salió completamente limpio. Eso me tranquilizó un poco hasta que la pantalla quedó totalmente en blanco. No congelada, no apagada. Un blanco absoluto, como si todo el sistema hubiera sido borrado. Mis amigos empezaron a ponerse nerviosos, y la cosa empeoró cuando notamos que la señal de internet se había ido. Intentamos usar los teléfonos, pero tampoco funcionaban. Era como si la casa entera hubiese quedado aislada del mundo. Ellos se asustaron tanto que decidieron irse. Yo intenté explicarles que seguramente era el router, un simple fallo, pero no me escucharon. Creían que lo que habíamos abierto había hecho algo más profundo. Yo estaba cansado, así que preferí quedarme. Cuando me quedé solo empecé a notar que nada funcionaba. El televisor mostraba únicamente una pantalla blanca. El celular tampoco tenía señal. La computadora estaba bloqueada. Era como si todo lo digital estuviera muerto. Intenté descansar un poco, pero de pronto las luces empezaron a parpadear. Unos segundos después se apagaron de golpe. La única luz era el blanco tenue de mi teléfono, que ya apenas respondía. Subí a mi habitación intentando dormir, y ahí fue cuando lo escuché, un ruido. Suave, lento, arrastrado, y luego más claro. Eran pasos, dentro de mi casa. Me quedé completamente inmóvil. No quería aceptar lo que estaba pasando, pero no podía engañarme. Había alguien ahí. Me levanté con cuidado, abrí la puerta y asomé al pasillo. Estaba oscuro, silencioso, excepto por esos pasos que parecían explorar la casa. Y en ese momento entendí algo muy simple. No podía enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, solo podía escapar. Salté por la ventana, caí como pude y corrí directamente al auto. Encendí el motor y arranqué sin mirar atrás. Conducía por calles vacías tratando de alejarme lo más posible. Sentía el corazón desbocado, la respiración cortada. Y entonces, de repente mi teléfono recuperó señal. Llamé a la policía. Les conté lo que estaba pasando, pero no parecía que me creyeran mucho. Mientras hablaba, la pantalla volvió a ponerse en blanco. Y justo después, el motor del auto se apagó. Intenté encenderlo una y otra vez, pero nada. Golpeé el volante frustrado, y al levantar la vista hacia el retrovisor los vi. Primero una sombra, luego dos, luego varias personas, todas con ropa negra, todas con máscaras de payaso, de esas que parecen sonreír pero en realidad dan miedo. Se acercaron despacio, empezaron a golpear la ventana muy despacio como si quisieran que saliera del auto por las buenas. No sé cómo describir el miedo que sentí en ese instante. Estaba completamente atrapado. Hasta que uno de ellos tomó un objeto metálico y rompió el vidrio de un solo golpe. De ahí en adelante todo fue caos. Me defendí como pude. Logré salir del auto, corrí hacia el bosque, me perdí entre los árboles. Ellos me seguían. Siempre estaban cerca. Era como si pudieran verme incluso cuando yo no lograba verlos a ellos. Corrí por calles desconocidas, salté cercas, me escondí detrás de arbustos, pero seguían apareciendo. El amanecer comenzaba a asomarse cuando llegué a un callejón. Estaba exhausto. Las piernas me ardían, el pecho me dolía. Me dejé caer un momento, solo un segundo, y entonces una mano me agarró por detrás y me tiró al suelo. Caí de espaldas. Vi las máscaras otra vez, las manos sujetándome, y un objeto filoso acercándose lentamente a mí. No pude siquiera gritar, y justo cuando pensé que ese era mi final, los hombres se detuvieron, todos al mismo tiempo. Miraron fijamente mi celular que había caído al suelo con la pantalla encendida, y ahora brillaba en un color verde intenso. Y ahí, algo cambió en ellos. Retrocedieron, soltaron todo, y se fueron, así sin decir una sola palabra. Pude levantarme como pude y volví al auto. Encendió sin problemas como si nada hubiera pasado. Regresé a casa todavía temblando, y entonces, cuando creía que la pesadilla había terminado, encontré algo esperándome en mi computadora. Cuando llegué a casa, apenas podía sostenerme en pie. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared antes de poder entrar. Todavía sentía, en la piel, la presión de aquellas manos enguantadas sujetándome en el callejón. Cada vez que respiraba, me dolía el pecho como si algo hubiera intentado aplastarme por dentro.
Lo primero que hice fue cerrar todas las puertas y ventanas. No sé por qué. Como si esas cosas, esas personas, necesitaran pedir permiso para entrar. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si hubiera quedado suspendida desde que huí de ella. El aire era pesado, espeso, cargado de algo que no sabía describir, como una especie de electricidad que vibraba en las paredes. Fui directo a mi habitación para cambiarme la camiseta empapada de sudor, y ahí cuando pasé frente al espejo me detuve. En mi rostro había pequeñas manchas que no recordaba haberme hecho, marcas de dedos, como si alguien hubiera presionado mis mejillas. No me di cuenta en qué momento me tocaron. Esa imagen me dejó helado. Bajé de nuevo al escritorio donde todavía estaba mi computadora encendida, o al menos eso creía. El monitor se encendió apenas me acerqué como si estuviera esperándome, y ahí lo vi. Un correo nuevo, asunto: felicidades, jugador. Remitente, sin nombre, sin dirección. Durante unos segundos dudé si abrirlo. Tenía el cursor flotando sobre el mensaje, temblando. Pero al final, lo hice. Lo que apareció al abrirlo me dejó casi sin respiración. Primero, una foto mía. Yo corriendo entre los árboles, con la expresión desencajada, con la misma ropa que llevaba hacía apenas unas horas. La imagen estaba tomada desde arriba, desde algún ángulo imposible para una persona normal. Luego otra imagen. Y otra. Una colección completa de mí huyendo, tropezando, escondiéndome. Cada una tomada desde diferentes perspectivas, como si me hubieran rodeado desde el principio, como si hubieran estado en todos lados. Pero lo peor no era eso. Debajo de mis fotos había una galería llamada Perdedores, y esas imágenes no eran de gente huyendo, eran cuerpos, desfigurados, mutilados, manos separadas del cuerpo, bocas abiertas en un grito congelado, y lo más aterrador, debajo de cada imagen había un reloj marcando cuánto habían sobrevivido antes de perder. Me llevé la mano a la boca para no vomitar. En ese momento algo en mi casa hizo un clic, como si un interruptor hubiera cambiado de posición. Levanté la vista y vi que la pantalla del televisor, el mismo que horas antes había quedado en blanco, ahora mostraba algo distinto. Un contador, un reloj digital enorme, marcando exactamente las horas que yo había sobrevivido desde que abrí aquel archivo. Y debajo una frase: jugador activo. Mi garganta se cerró. Yo no estaba fuera del juego, nunca lo estuve. Había escapado por ahora. Solo eso. Apagué la computadora de golpe. Desenchufé el televisor. Arranqué literalmente el cable de internet de la pared, como si eso fuera a detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Pero no importó. Mi celular completamente apagado vibró en el bolsillo. Lo tomé con manos temblorosas, estaba encendido. Solo que yo no lo había encendido. En la pantalla una frase: quedan observaciones pendientes. Me quedé mirando esas palabras durante un minuto entero, sin poder moverme. Era como si alguien estuviera escribiéndolas en ese momento. De pronto la luz de mi habitación parpadeó 3 veces. Luego se apagó. Me quedé a oscuras. Y en el silencio absoluto escuché algo. Respiración. No la mía. Una respiración lenta, profunda, que provenía del pasillo. Como si alguien estuviera allí parado, mirándome, esperando mi reacción. Mis piernas se tensaron. Mis manos se congelaron. No podía moverme. Era la misma respiración que escuché anoche, cuando huí. Exactamente la misma cadencia. La misma pausa entre inhalaciones. La misma sensación de que quien respiraba no era humano del todo. Entonces, mi celular vibró otra vez. Un nuevo mensaje: no te muevas. Nunca supe en qué momento la situación dejó de ser simple curiosidad para convertirse en una obsesión enfermiza. Lo único que recuerdo con claridad es la forma en que cada detalle parecía diseñado para empujarme un paso más hacia un sitio del que, una vez dentro, ya no habría retorno. Cada mensaje que me llegaba, cada sonido que aparecía en la grabación, cada sombra que se movía fuera de ritmo. Era como si alguien, o algo, estuviera estudiando mis reacciones, ajustándose a ellas, alimentándose de mi miedo. A las pocas noches la actividad se intensificó. El narrador, el supuesto dueño del archivo, ya no me hablaba en mensajes breves. Ahora enviaba párrafos, instrucciones, advertencias disfrazadas de consejos. Me decía que dejara la luz apagada, que la computadora debía permanecer encendida en todo momento,
que si escuchaba golpes en la pared no me levantara a verificar. No importaba lo absurdo que sonara. Él siempre parecía saber lo que ocurría en mi cuarto antes de que yo lo mencionara. Las cámaras. Eso fue lo peor. Una madrugada, cuando abrí el archivo para revisarlo, noté que la imagen ya no mostraba una habitación desconocida. No, ahora mostraba la mía, mi cama, mi ventana, mi escritorio, la chaqueta que siempre dejo sobre la silla, todo. La transmisión estaba en vivo. Yo podía ver en tiempo real mi propia habitación, desde un ángulo alto que jamás podría haberse logrado sin instalar algo en mi techo. Un escalofrío me dejó inmóvil mientras intentaba entender cómo era posible. Y justo cuando levanté la vista para revisar el techo, la imagen de la transmisión se adelantó. Antes de que yo moviera siquiera el cuello, en el video ya aparecía la versión de mí levantando la mirada. Un retardo invertido. Como si la cámara mostrara lo que iba a suceder unos segundos después. Quise desconectar la computadora, pero el cursor se movió solo. Una ventana emergió en la pantalla. Un mensaje del narrador, uno que no dejaba lugar a interpretaciones. No te muevas. Alguien comenzó a caminar frente a la cámara en la transmisión. No era yo. Era una figura alta, oscura, imposible de distinguir. Caminaba lentamente alrededor de mi cama como examinando cada rincón. Pero lo más aterrador es que no estaba sucediendo en mi habitación real, sino solo en la grabación. Y aún así cada paso hacía vibrar el piso bajo mis pies. Entonces, las luces se apagaron. No por un corte. No por un fallo. Se apagaron como si alguien hubiera accionado el interruptor, aunque yo estaba solo. O al menos eso creía. El narrador me envió un último mensaje. Ya estás dentro. Ahora míralo hasta el final. La figura en la transmisión se detuvo frente a la cámara. Lentamente levantó la cabeza. Y cuando por fin quedó a la luz tenue del dispositivo, vi mi propio rostro. Pero no era exactamente yo. Era una versión pálida, hundida, con los ojos completamente negros, como si algo hubiera reemplazado lo humano dentro de esa imagen. El yo del video sonrió, una sonrisa amplia, imposible, que rasgaba la expresión natural, y entonces habló: tu vida es mía ahora. En ese instante escuché pasos detrás de mí, reales, cercanos, respiración cálida en mi nuca. Me giré sin querer hacerlo, y cuando lo hice la pantalla en la computadora se apagó para siempre. Los pasos se detuvieron. La presencia desapareció, pero la sensación de que algo había entrado conmigo aquella noche nunca volvió a irse. Desde entonces, cada vez que intento dormir, escucho mi propia voz susurrando desde algún rincón oscuro del cuarto. No sé si fue una transmisión, una trampa digital, o algo que jamás debió cruzarse con un ser humano. Solo sé que, desde ese momento, ya no me siento solo en mi habitación. El narrador no volvió a escribir, el archivo nunca volvió a abrir, y yo ya no confío en ninguna sombra que se mueva sin que yo la haya provocado, porque una de ellas sigue devolviéndome la mirada, y a veces cuando parpadeo, noto que se queda quieta más tiempo del que debería. Nunca imaginé que el amor pudiera llevarme tan lejos, ni que la desesperación pudiera nublarme al punto de tomar decisiones que hoy todavía me persiguen. Yo solía burlarme de las historias sobrenaturales, de los relatos que hablaban de objetos malditos o fenómenos imposibles, hasta que me tocó vivir algo que jamás podré explicar del todo. Todo comenzó después de que perdimos a nuestro bebé. Mi esposa, Mara, simplemente dejó de ser la misma. Pasaban las semanas y ella seguía encerrada en la habitación, inmóvil, con la mirada perdida y las manos sobre el vientre vacío, como si buscara un latido que ya no estaba. No hablaba, no comía bien, no escuchaba razones. Era como ver a la persona que más amas desmoronarse frente a ti, y no poder hacer absolutamente nada. Probé de todo, médicos, terapia, medicación, nada funcionó. Y entonces apareció Leo, un amigo de años que conocía la gravedad del asunto. Hay algo que podría ayudarla, pero es raro, muy raro, me dijo con incomodidad. Cuando me explicó que existía un tipo de muñeca terapéutica, una réplica hiperrealista del bebé que no llegamos a tener, pensé que sonaba absurdo. Pero también pensé que ya no tenía nada más que perder. Lo que me inquietó fue que, según él, el pedido solo podía hacerse a través de un portal escondido en la zona oscura de Internet.
Yo sabía que ese lugar estaba lleno de tráfico ilegal, objetos prohibidos y gente que prefería permanecer en las sombras. ¿Por qué una simple muñeca estaría allí? Leo no quiso darme más detalles, y yo, cegado por el dolor, tampoco se los pedí. Hice el pedido sin pensarlo demasiado. Solo envié la información que me pedían y esperé. El día que el paquete llegó lo recuerdo con claridad. Una caja blanca sin logos, sin remitente. Apenas la abrí sentí un escalofrío. La muñeca, si es que puedo llamarla así, era demasiado real. Tenía el tono de piel exacto de Mara, mis rasgos en la forma del rostro y unos ojos oscuros que daban la incómoda sensación de estar observando. Ahora entendía por qué nos pidieron fotografías nuestra. Cuando Mara la vio, algo cambió. La abrazó con un llanto ahogado, casi animal. Y por primera vez en semanas, sonrió. Esa fue la última tranquilidad que tuvimos. Esa misma noche me desperté y la encontré sentada en la mecedora, acunando al bebé como si respirara. Le hablaba, le cantaba, lo meciera con una ternura que me rompía y al mismo tiempo me inquietaba. Los días siguientes fueron una pendiente hacia algo que jamás pude anticipar. Mara dejó de dormir, dejó de comer, dejó de hablarme. Pasaba las horas con la muñeca pegada al pecho, cambiándole ropa, alimentándola, dedicándole una devoción enfermiza. Le puso un nombre, Blue. No entendí por qué ese nombre, pero tampoco quería hacer preguntas que la alteraran aún más. Todo se volvió peligroso la noche en que desperté y la encontré de pie frente a mí, sosteniendo un cuchillo. Mara, ¿qué haces? No tuve tiempo de terminar la frase. Se lanzó contra mí. Apenas pude esquivar el golpe. La expresión que tenía no era la de la mujer con la que me casé. Era algo torcido, casi inhumano, como si algo dentro de ella la estuviera moviendo. Retrocedí aterrado. Y entonces la vi, la muñeca sentada al borde de la cama. Sonreía, lo juro por mi vida. Sonreía. Después de eso el ambiente de la casa se volvió irrespirable. El aire era pesado, frío, como si algo invisible se metiera en los rincones a observarnos. A los 2 días de madrugada, escuché la alarma de incendio. Salí corriendo y encontré la cocina llena de humo. Mara estaba cubierta de lágrimas, sosteniendo a la muñeca, repitiendo que era una mala madre. Lo que me heló la sangre fue que aseguraba que Blue había llorado. Llorado. Una maldita muñeca. Esa misma noche colapsó. Su piel estaba pálida, casi azulada, y cayó al suelo sin soltar a la criatura falsa. Llamé a emergencias. La ambulancia llegó cerca de las 4 de la mañana. Pensé que por fin todo iba a calmarse, pero no. Justo cuando iban a llevarse a Mara, escuché un sonido que me paralizó. Un llanto. Débil, entrecortado, pero humano. Venía del cuarto donde estaba la muñeca. Me acerqué. Empujé la puerta. Ahí estaba Blue, sentado en el suelo y llorando. Me quedé de piedra. La muñeca tenía los ojos encendidos, rojos, como si una chispa eléctrica los mantuviera vivos. Me acerqué temblando y al tomarla, el llanto se detuvo. De inmediato noté algo extraño bajo la piel de silicona. Algo duro, metálico. La abrí, y lo que encontré me revolvió el estómago. Un entramado de cables, mecanismos eléctricos, y en el centro, un pequeño dispositivo negro que reconocí al instante. Una cámara oculta. No solo habían diseñado la muñeca para imitar a un bebé, sino para observarnos, para escucharnos, para seguir cada movimiento dentro de nuestra casa. Alguien, desde algún lugar de la Deep Web, nos había estado mirando todo ese tiempo, y alimentando la locura de Mara. Tomé todo, la muñeca, la cámara, los restos del mecanismo. Fui a la policía. Abrí una denuncia por invasión de privacidad y acoso. El Departamento de Delitos Informáticos trató de rastrear la página donde la había comprado, pero no lograron nada. Gente así sabe desaparecer. Nos recomendaron cambiar teléfonos, dirección, todo lo posible para cortar el contacto. Lo hicimos. El estado mental de Mara se derrumbó por completo después de aquello. Le tomó meses de terapia, medicación y apoyo salir de ese abismo. Sé que jamás voy a olvidar lo vivido, ni a perdonarme del todo por haber abierto la puerta a algo tan retorcido. Pero la vida, de alguna forma, nos dio una segunda oportunidad. Meses después, los médicos confirmaron que Mara estaba embarazada de nuevo. Hoy nuestra hija, Emma, está cerca de cumplir 1 año. Está sana, risueña. Y Mara volvió a ser la mujer luminosa que conocí.
A veces, cuando la veo dormir con la niña en brazos, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera descubierto lo que había dentro de Blue. ¿Qué más podrían haber hecho? ¿Qué querían realmente de nosotros? Y aunque intento no pensarlo, hay algo que nunca se borra del todo. La certeza de que lo que casi destruyó a mi familia vino desde lo más oscuro de la Deep Web. Con el paso de los meses intenté convencerme de que todo había quedado atrás. La muñeca, la cámara escondida, la sensación de ser observado. Pero aunque nuestra hija Emma nació sana y Mara recuperó su luz poco a poco, había noches en que me despertaba empapado en sudor, con el eco del llanto artificial de Blue todavía metido en la cabeza. Me repetía que era solo un recuerdo traumático, hasta que una madrugada volví a escucharlo. No en la casa, no en ningún cuarto, sino desde mi propio teléfono. Un solo mensaje, sin remitente, sin número, solo un archivo de audio de 5 segundos. Lo abrí con un temblor que no pude disimular, y ahí estaba, el mismo llanto mecánico. La misma cadencia extraña, como si alguien mezclara el llanto real de un bebé con sonidos metálicos. Casi dejé caer el teléfono. No podía ser posible. Habíamos cambiado números, direcciones, equipos, todo. Me quedé quieto tratando de entender si era una broma de mal gusto, un eco digital o algún archivo que se había quedado guardado del pasado. Pero no, era nuevo. Y detrás del llanto apenas audible había una respiración. Una respiración humana. Pasé toda la noche en vela mirando la cuna de Emma para asegurarme de que dormía tranquila, que nadie la había tocado. A la mañana siguiente fingí normalidad. Mara no necesitaba saber que algo estaba mal otra vez. No después de todo lo que había logrado superar. Pero mientras preparaba el desayuno, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un audio, era una fotografía. Una imagen tomada desde afuera de nuestra casa en plena noche. La ventana de la sala abierta, la cortina apenas movida. Y en el cristal, un reflejo. Una figura borrosa, observando. Sentí un frío que me atravesó el pecho. Apagué el teléfono y lo guardé. Tenía miedo, pero también una certeza brutal. No era una coincidencia. Esa misma tarde decidí llamar al detective del departamento cibernético que había llevado nuestro caso. Le expliqué con voz quebrada lo que había recibido. Su respuesta fue inmediata. No abras nada más, no respondas, no descargues. Ven al departamento mañana. Acepté. Pero esa noche ocurrió algo que marcó el punto final de todo. A las 3:33 de la mañana Emma comenzó a llorar. Fui a su cuarto, la tomé en brazos, la mecí, pero entonces escuché otro llanto. Un llanto diferente, más agudo, más artificial. Venía del final del pasillo. Era el llanto de Blue. Me quedé paralizado. El sonido se repetía, casi imitando a Emma como si quisiera confundirme. Di 2 pasos hacia atrás, apretando a mi hija contra mi pecho. El llanto se volvió más fuerte, más insistente. Y de pronto se detuvo. Silencio absoluto. Hasta que sonó mi teléfono. Un mensaje entrante. De nuevo sin número, solo una frase. ¿La extrañaste? Y debajo una imagen. La muñeca. Blue. Sentada en la mecedora que había sido de Mara, en la habitación donde ella se desplomó meses antes. La misma pose. La misma sonrisa torcida. Los ojos abiertos y rojos. Sentí como todo mi cuerpo entraba en estado de alarma. Corrí hacia el cuarto, temiendo lo peor. Cuando abrí la puerta, no había nadie. La mecedora inmóvil, el cuarto oscuro, pero en el piso había huellas, pequeñas, como las de un bebé, pero hechas de hollín, como si algo hubiese caminado por un lugar lleno de humo. Una de las huellas estaba sobre mi propia foto, la que Mara tenía pegada en un portarretratos cerca de la cama. La otra sobre una foto de Mara embarazada. Ese fue el momento en que entendí que no era solo una cámara, ni un juguete manipulado desde lejos. Alguien había entrado. Alguien había estado aquí. Y tal vez nunca se había ido del todo. A la mañana siguiente empaqué todo lo que pude, tomé a mi esposa y a mi hija y nos mudamos lejos, a otra ciudad, sin avisarle a nadie excepto a las autoridades. El detective tomó mi teléfono como evidencia y me asignaron un número temporal, uno que cambiaba cada 2 semanas. Hoy, más de un año después, vivimos en un lugar donde nadie conoce nuestra historia. Emma crece sana, ajena a los monstruos que intentaron alcanzarla antes incluso de aprender a caminar. Mara volvió a sonreír. ¿Y yo? Bueno, yo intento creer que estamos a salvo. Pero hay noches,
No muchas, pero suficientes, en las que el silencio pesa demasiado. En las que me despierto sudando frío y reviso todas las ventanas, todas las cerraduras. Porque tengo algo claro. Lo que salió de la Deep Web no era una simple muñeca. Era un canal. Un puente. Una puerta abierta para alguien que disfruta mirar. Y aunque esa puerta la cerramos, a veces cuando el viento mueve la mecedora que traje conmigo sin darme cuenta, una parte de mí teme que Blue esté al otro lado, esperando el momento perfecto para volver a entrar.